Descubrí que mi esposa me fue infiel con mi hermano y que mi hija no era mía por un post de Reddit. Tengo que contarles algo que me pasó y que, la verdad, todavía me cuesta creer. Todo empezó hace unos años, cuando conocí a Angela. Ella era, bueno, todo lo que podía pedir en una pareja. Era cariñosa, inteligente, tenía un humor que encajaba perfecto con el mío, y además, siempre estaba ahí para apoyarme. Nos enamoramos rápido. La vida parecía ir sobre ruedas, ¿saben? Todo era perfecto, o al menos eso creía yo. Pero, como en toda relación, hubo altibajos. En un momento dado, tuvimos un problema y terminamos por un tiempo. Fue duro, pero al final decidimos darnos otra oportunidad. Poco después de reconciliarnos, Angela quedó embarazada y después de eso me casé con ella. En ese momento, estaba tan feliz que no me puse a pensar en detalles raros. Solo quería ser un buen esposo y padre. Un día, mi amigo Piero me mandó una historia de Reddit. Era sobre una chica que, antes de volver con su novio, se había acostado con el hermano de él para probar sus sentimientos. Al principio, me pareció una historia más, pero algo en ella me hizo sentir raro. No sé, como un cosquilleo en la espalda. Y es que, si lo piensas, había algo que coincidía con mi vida. Angela y yo habíamos terminado un tiempo antes de volver, y poco después quedó embarazada. Aunque traté de ignorarlo, la duda empezó a crecer en mi cabeza. Mi hermano, Axel. Él siempre ha sido una persona importante en mi vida. Aunque viajaba mucho por trabajo, siempre se las arreglaba para visitarnos y pasar tiempo con la familia. Cada vez que venía, traía regalos para mi hija y la trataba como si fuera suya. Al principio, me parecía tierno, pero con el tiempo empecé a notar algo raro en la forma en que Ángel actuaba cuando él estaba cerca. Ella se comportaba de manera extraña, como si estuviera incómoda o nerviosa. No sé cómo explicarlo, pero cuando llevas un buen tiempo con alguien, aprendes a leer sus gestos y expresiones. Y en ese momento, algo en Angela me decía que había un secreto que no quería que yo descubriera. Y acordándome del pasado, mi pareja y mi hermano se llevaban bien, siempre hablaban y se mandaban mensaje, y me parecía muy extraño que después del matrimonio todo había cambiado, como si hubiera pasado algo entre ellos. Un día, Axel vino a visitarnos. Angela parecía más tensa que nunca, y eso me hizo sospechar. Decidí investigar. Le dije que saldría a comprar algo para el almuerzo, pero en realidad me escondí en un lugar de la casa donde podía escuchar su conversación sin ser visto. Y lo que escuché ese día, bueno, me destrozó por completo. Angela le dijo a Axel, ¿por qué estás aquí? Te dije que no vinieras. Quiero que te mantengas lejos de mi vida y de mi familia. Puedo venir cuando quiera. Esta es la casa de mi hermano, y además, esta niña podría ser mía. Tú y yo tuvimos algo antes de que te casaras con él. Y si te pones a pensar, justo te embarazaste cuando nosotros habíamos tenido relaciones. Conté el tiempo, y yo creo que es mi hija. En ese momento, sentí una punzada en el pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposa y mi hermano. ¿Cómo era posible? Me quedé helado, sin saber qué hacer. Salí de la casa en silencio, con un dolor en el pecho que nunca había sentido. Después de escuchar esa conversación, no sabía qué hacer. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Salí de la casa como si estuviera en piloto automático, con la cabeza dando vueltas y el corazón hecho pedazos. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi esposa, la persona en quien más confiaba, y mi hermano, mi propia sangre. ¿Cómo podían haberme hecho esto? Fui a un parque cercano y me senté en un banco, tratando de respirar y de calmarme. Pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las palabras de Axel, esta niña podría ser mía. No podía sacármelas de la cabeza. ¿Era posible que mi hija, a la que tanto amaba, no fuera mía? No quería creerlo, pero la duda ya estaba ahí, clavada como un cuchillo. Al rato, decidí volver a casa. No podía quedarme afuera para siempre. Cuando llegué, Angela me preguntó qué me pasaba, por qué me veía tan pálido. Le dije que era algo del trabajo, pero en realidad no podía mirarla a los ojos. Sabía que tenía que hacer algo,
pero no estaba listo para enfrentarla. Necesitaba pruebas, algo concreto. Así que, al día siguiente, decidí hacer una prueba de ADN. No le dije nada a Angela. Simplemente tomé una muestra de mi hija y la mía, y las llevé al laboratorio. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada minuto que pasaba, la ansiedad crecía. No podía comer, no podía dormir. Solo pensaba en los resultados y en lo que significarían para mi vida. Cuando finalmente recibí el mensaje del laboratorio, casi no tuve el valor de abrirlo. Pero lo hice. Y ahí estaba, en letras frías y claras: no existe relación de paternidad. Mi hija, la niña que había amado y cuidado desde que nació, no era mía. En ese momento, sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor. Decidí leer de nuevo el post, para ver todos los detalles, y al final, al leerlo varias veces, llegué a la conclusión de que el prometido era yo. Recordé que la primera vez que le presenté a mi enamorada a mi hermano fue en una reunión familiar, justo como salía en el post. Con las pruebas de paternidad y el post en mis manos, esa noche me enfrenté a Angela. No podía seguir viviendo en una casa donde mi familia resultó ser la familia de mi hermano. Le mostré los resultados de la prueba y le dije que lo sabía todo. Me dijo que era un error, que la prueba estaba mal, que la niña era mía. Pero yo ya no podía creerle. Le mostré la historia de Reddit que mi amigo Piero me había enviado, y su cara se puso pálida. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros?, me dijo, tratando de sonar convincente. Pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar sus excusas. Le dije que había escuchado su conversación con Axel, que sabía que habían estado juntos antes de que nos casáramos. Entonces, algo en ella cambió. Yo le pregunté si la persona de la historia era yo, y si fue ella quien había escrito todo aquello. Su respuesta fue solo un no entre lloriqueos. Ya no podía soportar su doble cara, y le pregunté: ¿por qué hiciste esto? No dijo nada, pero tampoco hacía falta. Ya lo sabía todo. Esa noche, después de enfrentar a Angela, no pude dormir. Me largué de casa y me fui a un hotel a pasar la noche. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cómo podía mi hermano haberme traicionado así? ¿Cómo pudo Angela mentirme todos estos años? ¿Y mi hija, qué iba a hacer con ella? La amaba, pero ahora sabía que no era mía. Era un dolor que no podía describir. Al día siguiente, decidí ir a la casa de mis padres. Necesitaba contárselo todo. No podía seguir cargando con esto solo. Cuando llegué, les senté y les dije la verdad. Ver la expresión en sus caras fue desgarrador. Mi mamá se puso a llorar, y mi papá no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Axel hizo esto?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y rabia. Solo pude asentir. Mis padres me apoyaron incondicionalmente. Me dijeron que hiciera lo que fuera necesario para proteger mi paz mental. Pero también me advirtieron que esto no iba a ser fácil. Y tenían razón. Decidí pedirle el divorcio a Angela. No podía seguir con alguien que me había mentido de una manera tan brutal. Cuando se lo dije, ella se derrumbó. Empezó a llorar y a decirme que no fue ella quien hizo esa publicación, que la hija que teníamos era mía, que esa prueba estaba mal, y que tal vez había una solución para todo esto. Yo solo le dije que no quería saber nada más. Pasó un tiempo en el que ella no quiso firmar los papeles. Siempre me mandaba mensajes y fotos de la niña, diciéndome que estaba abandonando a su hija, que yo era el cruel, que estaba rompiendo la familia. Yo simplemente la ignoraba y le repetía que se fuera con Axel, que ya no me importaba lo que le pasara. Después de 3 días, cuando quedó claro que no iba a cambiar de opinión, finalmente accedió a firmar los papeles. Decidí dejarle la casa, no porque se lo mereciera, sino porque quería cortar todo vínculo con ella. No quería pelear por cosas materiales. Solo quería paz. Actualización. Respecto a mi hija, fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Aunque no era mi hija biológica, la amaba como si lo fuera. Al ver mi publicación anterior, varios me recomendaron que me quitara la obligación de ser su padre, porque, al fin y al cabo, es hija de Axel, que, si quería paz mental, tendría que deshacerme de todo lo que me dolía.
Y uno de esos dolores era la niña. Al verla, pensaba que no era culpa de ella, pero cada vez que la miraba, recordaba que era hija de mi hermano y no mía. Así que decidí renunciar a la paternidad. Fue doloroso, pero era lo que necesitaba para seguir adelante. Mi hermano Axel, durante todo ese tiempo, intentó contactarme varias veces después de que todo salió a la luz. Me envió mensajes pidiéndome perdón, diciendo que nunca quiso traicionarme y que la carne es débil. Pero yo no estaba listo para escucharlo. Lo bloqueé de todas partes y le dije que no quería saber nada de él. No podía perdonar una traición así. Ahora, para mí, ya no tengo ningún hermano. Después de todo, decidí empezar de nuevo. Renuncié a mi trabajo y me mudé a otra ciudad. Necesitaba alejarme de todo lo que me recordara a Angela, a la niña y a la vida que había perdido. Ahora trabajo como cajero en un mercado. No es el trabajo que quisiera, pero me ayuda a mantenerme ocupado y a no pensar tanto en lo que pasó. Vivo en un cuarto pequeño, pero estoy agradecido por tener un techo sobre mi cabeza. Cada día es una lucha, pero sé que, con el tiempo, las cosas mejorarán.